Chicos, vamos entonces a comenzar esta clase. Recordemos, filosofía, en la clase anterior estuvimos revisando el pensamiento filosófico occidental y el pensamiento social latinoamericano. ¿Qué es lo último que revisamos nosotros? Estuvimos hablando del sujeto como un concepto fundamental en la filosofía occidental y estuvimos un poco introduciendo la filosofía latinoamericana. Entonces vamos a continuar con esta perspectiva tratando de introducir algunos elementos de la filosofía latinoamericana para tener una visión más amplia de lo que es realmente esta filosofía latinoamericana. A lo largo de este capítulo nos estaremos nosotros introduciendo y cuestionándonos si realmente existe o no este pensamiento filosófico de América Latina. Es importante ir introduciendo ciertos elementos modernos, ciertos conceptos modernos como el de sujeto, retomar perspectivas del pensamiento griego, retomar la filosofía como tal para ir introduciendo ya en la tercera parte cuando estemos hablando de las características del pensamiento ya propiamente filosófico latinoamericano, elementos propios de América Latina. Entonces, en esta primera parte será introductoria para que nosotros comprendamos cómo se va contraponiendo esta perspectiva con la filosofía europea. Bien, vamos entonces a continuar. Como les decía, lo último que vimos, sujeto, concepto de Descartes, Kant, Hegel, ¿sí? Vimos algo de la filosofía latinoamericana, introdujimos algunos conceptos, solo nos quedamos con la perspectiva de la filosofía latinoamericana. ¿Qué me dicen? ¿Hasta qué parte llegamos específicamente para partir de ahí? Dígalo. Los puntos de vista de Descartes, Immanuel, Kant y Hegel. Ya, entonces vimos el concepto de sujeto. Ya, vamos a cerrar este concepto de sujeto. Vimos a estos tres pensadores como los pensadores más importantes de la modernidad, es decir, de esta época en la cual la filosofía se cataloga como moderna porque cambia su perspectiva de la medieval, principalmente centrándose en la ciencia, en el individualismo, en el individuo como el centro de todo. Este concepto, sujeto, es importante tomarlo en cuenta. En general, para todo el ámbito de la filosofía, no solo para la filosofía europea, sino porque será también una crítica en el pensamiento de la filosofía latinoamericana. Como les decía yo, el concepto de sujeto principalmente es que el individuo es el centro de todo, ¿sí? Por eso Descartes dice, pienso, luego existo. Es decir, que mi pensamiento está antes de mi existencia y me doy cuenta de todo. ¿Quién? Yo como sujeto, yo como individuo. Kant habla también de esta perspectiva, principalmente dándole la categoría de la razón o las facultades de la razón al individuo, a un sujeto individual. Y Hegel es mucho más enfático en esta perspectiva cuando radicaliza esta postura, identificándola como el agente creador del conocimiento, como en la modernidad, en la época moderna, la preocupación es el conocimiento. La pregunta es, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se alcanza este conocimiento? Por lo tanto, la preocupación de alcanzar o de entender cómo se llega a este conocimiento para los pensadores modernos será a través del sujeto principalmente, ¿sí? ¿Quién conoce el sujeto? Sobre todo en estos tres autores. Vamos a obviar un poco a los pensadores de la línea que se llama el empirismo. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que lo concreto se puede llegar y no es tan importante el sujeto. Pero para estos pensadores que hemos visto, Hegel, Kant y Descartes, el sujeto es fundamental. El sujeto es el que alcanza el conocimiento. El sujeto es
como dice Hegel, el creador de conocimiento. El individuo es el centro, por lo tanto, el individuo es el que crea conocimiento, el que hace conocimiento. Por lo tanto, ¿quiénes serán las personas que tengan conocimiento o que alcancen o creen el conocimiento? Aquellos grupos humanos que han avanzado en ciencia, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que el momento que llegan a América Latina, los conquistadores ven que no, supuestamente, desde su punto de vista, no hay esto. No hay el sentido de individuo, no hay el sentido del crear el conocimiento, sino que el conocimiento no está y hay que introducirlo. Por eso es que una de las críticas del pensamiento latinoamericano será esta perspectiva de individuo. Ya vamos a ir viendo cómo. Pero en general, en la modernidad, esta perspectiva se va introduciendo para crear el concepto individuo. Dentro del conocimiento propiamente, podemos nosotros identificar esta perspectiva. El conocimiento era una aprehensión propiamente, una búsqueda en realidad de la verdad, de lo verdadero. En la modernidad esto era importante y se llamaba, o se llama esta línea teoría del conocimiento, como el ser humano alcanza el conocimiento. Vamos a ir viendo qué nos dice la filosofía latinoamericana, pero este punto de partida nos permite tomar en cuenta uno de los elementos que serán críticos para la filosofía latinoamericana, que viene desde Europa. Esta versión o esta visión. Franceses, alemanes, son los que principalmente van planteando esta perspectiva, sobre todo el idealismo alemán. Vamos con la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana se ha observado como un tipo de reflexión que no siempre ha estado presente en nuestro continente, sino que, según algunos pensadores, nace en 1550, a raíz de las primeras escuelas que los españoles fundan en América. En estos espacios se comenzaron a enseñar y publicar tratados filosóficos, lo que facilitó el crecimiento de una reflexión crítica. Entonces, a partir de los tratados filosóficos, es por lo cual se va generando esta inmersión de la filosofía en el pensamiento latinoamericano, lo que facilitó el crecimiento de una reflexión propiamente crítica, que es una de las características propias de la filosofía latinoamericana. ¿Qué le caracteriza a la filosofía latinoamericana? Es que es una filosofía crítica. Pero, si nos damos cuenta, ¿dónde inicia? ¿Qué pasa con el pensamiento previo a la llegada de los españoles? ¿Podemos decir que es pensamiento filosófico? ¿Es pensamiento? ¿Qué pasa con el pensamiento de lo que estamos viendo en historia? Aztecas, mayas e incas. ¿Podemos incluirlo dentro de la filosofía latinoamericana? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos hacer realmente de esta consideración del pensamiento filosofía? ¿O solo inicia aquí la filosofía? ¿Qué pasa con lo anterior? ¿Qué pasa con antes de 1550 y específicamente antes de 1492? ¿Creen que existía pensamiento filosófico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Había o no filosofía? Bueno, filosofía como tal podemos decir que no, porque la filosofía es un ámbito nacido en Grecia, propiamente occidental. Pero ¿había pensamiento filosófico? ¿A qué me refiero? ¿A preguntas que sean parecidas a las preguntas de la filosofía? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Qué dicen ustedes?
¿Qué pasa en los incas, en las civilizaciones precolombinas? A ver, voy preguntando individualmente, si no, ávidos de contestar, no me dicen nada. Vamos a ver, ayúdeme. Mateo Parra, ¿qué cree usted desde su punto de vista? ¿Existía antes pensamiento filosófico? ¿Preguntas filosóficas? Sí, no, ¿por qué? Lo que usted crea. Dígalo, lo que usted piense. No es pregunta de examen, no va a haber ni 10, ni 0, ni 5, ni... Es lo que usted crea. ¿Qué me dice, señor Parra? Cuénteme, prenda su audio y cuénteme, Mateo. ¿Qué me dice por acá Felipe? El eurocentrismo y el colonialismo. No llegamos todavía al concepto de eurocentrismo. No hemos llegado al eurocentrismo. El eurocentrismo es pensar que lo europeo es lo mejor. Pero antes de eso, antes de llegar a la consideración del eurocentrismo, ¿creen ustedes realmente que había pensamiento o preocupaciones filosóficas antes de la conquista, antes de la llegada de los españoles? ¿Había pensamiento filosófico? Señor Parra, nunca aprendió el audio, no me dijo aquí estoy, licencio estoy, no sé, no se me ocurre, que sea. No sé, listo. Como les digo, es un criterio suyo. A ver, vamos, Daniela Zárate, ¿qué me cuenta? Criterio suyo, lo que usted crea. Sí, profe, por esto. No, profe, porque no sé, no había filosofía, no había pensamiento. Los griegos inventaron eso. Den su criterio, den su punto de vista. Si no, no hacemos filosofía, no vamos a llegar nunca a hacer filosofía, o por lo menos serán datos sin más. Ustedes anotarán, seguramente llega fin de año y se va en el año viejo ese cuaderno de filosofía. Den su criterio, opine. ¿Qué creen? ¿Existía o no existía? Antes, preocupaciones filosóficas. Chan, chan, chan. ¿Y ahora qué hacemos para que opinen? La conquista, ¿La conquista qué, pero, Felipe? ¿A qué se la conquista refiere? de América. Sí, pero ¿a qué se refiere? La pregunta es, ¿antes de la conquista de América existió filosofía o preguntas filosóficas? Esa es la pregunta que estoy haciendo. Antes Había de una que idea, pero no fue, o sea, como que sacada a la luz como lo es ahora. había una idea, ya, ¿qué idea habría? ¿Cuál sería la idea? O sea, era como que comentarios de la gente, pero, o sea, antes y después ya como que no, ya, o sea, después como que se empezó a salir a la luz todo lo que era filosofía. Ya, bueno, algo hay por ahí. ¿Quién más? Sabemos bien que la filosofía, más que ser un estudio propiamente científico, es un ámbito del conocimiento que sobre todo busca las preguntas esenciales en la realidad. Trata de cuestiones y cuestiones propiamente filosóficas de la filosofía son, por ejemplo, la existencia, de dónde vengo, por qué estoy aquí, cuál es el sentido propio. Son preguntas que todos los pueblos se han hecho. Por ejemplo, algo que le ha preocupado siempre al quehacer latinoamericano, indígena en general, es la consideración de la naturaleza. La pregunta sobre la naturaleza, sobre la realidad, sobre los límites del conocimiento.
Estas son preguntas de la filosofía. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la naturaleza? ¿Podemos coexistir con la naturaleza? ¿Podemos vivir en comunión con la naturaleza? Estas son preguntas que se hace la filosofía y son preguntas también que se ha hecho en general el pensamiento previo a la llegada de los españoles, antes de la conquista. Entonces, algunos pensadores dicen, la filosofía nace desde aquí, desde la llegada de los españoles y específicamente desde las primeras escuelas en América, donde se revisaron tratados filosóficos. Otros dicen, no, la filosofía es anterior. El pensamiento filosófico latinoamericano. Tal vez no existía filosofía como tal, pero sí pensamiento, que es anterior, antes de esto, antes de esto, ya había pensamiento filosófico. Porque los pueblos indígenas en general ya se preocupaban de cosas que a la filosofía también le preocupan. Y la principal característica de la filosofía latinoamericana es su significativo interés por las preocupaciones sociales, no solo por los tratados filosóficos, sino por la realidad en la cual vivimos con la sociedad, con el mundo en general. Ahora, ¿dónde realmente comienza la filosofía latinoamericana? Es muy complicado decirlo. ¿Por qué razón? Porque tal vez desde aquí, definitivamente como filosofía, no aquí, tal vez ni siquiera aquí, porque era una copia de los tratados europeos. Pero podemos decir que la filosofía latinoamericana no le interesa solo los primeros tratados europeos, ni los tratados solo griegos y romanos, sino que le interesa sobre todo las preguntas, la sociedad, lo social. La filosofía latinoamericana es principalmente un estudio crítico de la sociedad en la cual nosotros coexistimos. Entonces, podemos nosotros puntualizar que una característica particular de la filosofía latinoamericana es su interés por la sociedad, por lo social. Es una de las características muy particulares de la filosofía latinoamericana. La mayoría de los filósofos latinoamericanos como tal, sobre todo los filósofos del siglo XX que han influido en el pensamiento latinoamericano, son filósofos que se han centrado en esta perspectiva. Debemos pensar realmente en nuestra realidad, no pensar ni en Europa, ni en los tratados europeos, ni en las perspectivas netamente europeas, sino centrarnos en el pensamiento propiamente latinoamericano, que es un pensamiento netamente social. Eso como análisis global de esta filosofía latinoamericana. Vamos a ver algunos pensadores, algunos fundadores de este pensamiento filosófico. Filosofía latinoamericana. Una de las grandes influencias de la filosofía latinoamericana, como es necesariamente que debe ser tomado en cuenta, es el español José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset es fundamentalmente un pensador que ha influido en la perspectiva del pensamiento latinoamericano. Vamos a ver cómo. La generación de fundadores del pensamiento latinoamericano tuvo una marcada influencia por los pensadores europeos. Es evidente esta consideración. La influencia de Ortega y Gasset, habla de 1883 a 1955, se encarga de abrir el diálogo entre las influencias de ideas de las corrientes alemanas y francesas para el continente americano.
realmente Ortega y Gasset está trayendo la filosofía dentro del diálogo para nuestro continente de las corrientes pongámoslo así para que no se confunda. Abre el diálogo de las corrientes alemanas y francesas. ¿Dónde? En América Latina. Evidentemente, José Ortega y Gasset es aquel que impulsa el pensamiento europeo en el continente americano. De esta perspectiva del pensamiento y sobre todo la problemática de la política, de la filosofía, de la crítica, de la exclusión, que es uno de los pensamientos propios de José Ortega y Gasset, es decir, el pensamiento no debe ser solo para los europeos, debe ser un pensamiento que alcance a todas las personas, porque el pensamiento es propio del ser humano. Quien se influye de esta perspectiva, o quien tiene una mayor influencia de esta perspectiva del español José Ortega y Gasset, es el mexicano Leopoldo Sea. Es decir, gracias a José Ortega y Gasset, podemos nosotros puntualizar a pensadores latinoamericanos propiamente como el mexicano Leopoldo Sea. Algunos de los pensadores más importantes que vamos a ir nosotros visualizando son los que ustedes pueden observar aquí. Habrán algunos más, evidentemente. Puntualizaremos algunos más. Aquí Leopoldo Sea es uno de los pensadores más relevantes porque centró el pensamiento latinoamericano en la búsqueda de la identidad de lo que es propiamente el ser latinoamericano. Entonces, Leopoldo Sea, 1912, 2004, México. Hablamos de un pensador propiamente desde América Latina, se concentró en el problema de la identidad latinoamericana. A pesar de haberse independizado legalmente de la corona española, seguíamos nosotros, según los pensadores latinoamericanos, teniendo elementos europeos o perspectivas europeas, o el conocimiento, la cultura, la economía estaba determinado por Europa. Las corrientes ideológicas, la postura económica era europea. Entonces, pensadores como Leopoldo Sea plantean que la primera búsqueda del ser latinoamericano es una búsqueda de la identidad propia del ser latinoamericano. ¿Qué es realmente ser latinoamericano? ¿Qué quiere decir ser latinoamericano? ¿Cómo vamos a liberarnos de esta perspectiva propiamente europea? Para liberarnos de la dependencia, dice Leopoldo Sea, debemos incluir el espíritu crítico propio de todos los hombres y pueblos, la capacidad para seleccionar en función del propio modo de ser sin cuestionarlo. ¿Qué quiere decir Leopoldo Sea aquí? No es que vamos a decir, bueno, todo lo europeo, todo lo que viene de Europa es malo. Todo lo que viene de Europa no vamos a tomar en cuenta porque es malo, nos han hecho daño. No vamos a tomar esa actitud, sino que vamos a tomar la actitud de seleccionar. La filosofía es una filosofía propiamente, según Leopoldo Sea, no de Latinoamérica, ni de Europa, ni es francesa, ni es alemana, ni es griega. ¿La filosofía qué es? La filosofía es propiamente el conocimiento, alcanzar conocimiento, la búsqueda del conocimiento, el amor por la sabiduría. Por lo tanto,
La búsqueda del conocimiento es de todos los seres humanos, no de los griegos, no de los europeos, no de los romanos, sino de todos. Leopoldo Sea trata un poco de no llamar filosofía latinoamericana, sino principalmente de llamar filosofía sin más. Hagamos filosofía. Primero buscando nuestra identidad. ¿Qué es lo que nos hace propiamente latinoamericanos? ¿Qué nos hace ser lo que somos? Y dentro de esa consideración impulsar nuestro pensamiento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de cierre. Y obviamente si yo les pregunto qué es el ser latinoamericano, lo primero que van a hacer es abrir internet y poner latinoamericano. Y les saldrá la respuesta y ustedes copiarán. Así que no vamos a hacer eso. Vamos a hacer una búsqueda de identidad propia. Y vamos a tratar de responder una de las preguntas esenciales que todos tenemos en nuestra vida. Y no vale con poner el nombre, obviamente. Esto es propiamente identidad. Y la búsqueda de la identidad del pensamiento latinoamericano es una búsqueda del saber quién realmente son cada uno de ustedes. Van a contestar esta pregunta y vamos a arrancar desde esta pregunta. ¿Sí? ¿Quiénes son ustedes? Y no vale con poner su nombre como respuesta. Y no vale poner yo soy quien soy. Explíquese. ¿Quién es usted? De ahí es la búsqueda propia del pensamiento latinoamericano. Una búsqueda de identidad. Una búsqueda del conocimiento, pero primero del conocernos a nosotros mismos. Si no, la filosofía carece de sentido. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Dudas, inquietudes, nada? Bien, gracias. Podemos terminar ahí el video. Y en joven.